alrededor del cuello forma un fondo, un fondito que se llama fornix. Ese fornix es esto que vemos nosotros aquí. En la parte posterior es más grande y en la parte anterior es más pequeña. ¿Por qué? Por la presencia del cuello y la dirección que tiene con el útero. Entonces, como no se mete en forma recta, sino en forma oblicua, el fondo fornix posterior es más grande y el fornix anterior es más pequeño. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces este pequeño órgano generalmente tiene, tiene lubricación, frecuentemente se lubrica dependiendo de la estimulación que llegue a tener. Es normal también que siempre esté ligeramente húmedo, pues la mucosa así es. Las arterias que irrigan al útero se llaman... Arterias ováricas. No, la arteria ovárica es para el ovario y la arteria del útero. Uterina. Uterina. Uterina, muy bien. La arteria uterina llega a los lados del útero eh, por medio de un ligamento que se llama cardinal. ¿Cómo se llama el ligamento? Cardinal. El ligamento cardinal. Muy bien. Ese ligamento cardinal lleva a la arteria uterina y una vez que llega al útero asciende, pero también manda una rama hacia la vagina. La arteria uterina irriga el útero, irriga a la parte superior de la vagina por medio de arterias vaginales superiores. ¿Cómo se llaman las arterias? Arterias vaginales superiores. Las arterias vaginales superiores son ramas de la uterina. ¿Está bien? ¿Arterias qué, profe? Perdón. Arterias vaginales superiores. Las arterias vaginales superiores son ramas de la arteria uterina. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Dónde se encuentra la vagina? Detrás de la vejiga y adelante del recto. La vagina se encuentra detrás de la vejiga y adelante del recto. Su orificio de comunicación se dirige hacia la vulva. ¿Puedo cambiar? ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí están las arterias que les decía. La ilíaca interna. Para el ovario no, porque el ovario viene de la aorta. Pero de la ilíaca interna se forma la arteria uterina. Arterias vaginales. Y para el recto se llama hemorroidal. La arteria hemorroidal media del recto irriga a la vagina. Y por fuera la última se llama arteria pudenda interna. ¿Por qué creen que se llama pudenda? ¿No tienen ni idea? No, profe. Por el Porque pubis. va, Por el pubis. porque va a órganos genitales externos. Nosotros, si nos ven los órganos genitales, nos da pena. Nos apenamos y nos tapamos. Entonces la arteria, como llega a zonas de pudor, le pusieron arteria pudenda interna. ¿Está bien? Sí, No. profe. ¿A dónde va? La arteria pudenda es la que irriga a la vagina, al pene, a los testículos y al perine. O sea, a la parte de la base donde están, donde está la vulva o donde están los testículos. La parte de atrás de ellos se llama perine, el intermedio entre el órgano genital y el ano, eso se llama perine. Entonces, va de nuevo. La arteria pudenda interna irriga órganos genitales externos y
el perine. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿quién irriga la vagina? Las arterias uterinas, las arterias vagimedia, que viene del recto, y la arteria pudenda interna en la parte externa, para órganos genitales externos. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Continúo? Sí. Por favor. Ya, este es un periné femenino. El periné femenino son unos musculitos que nosotros tenemos antes de la cavidad pélvica. Esos musculitos se encuentran alrededor del orificio de la vagina y en las ramas isquiopúbicas. El que se encuentra en la rama isquiopúbica va a formar los cuerpos cavernosos del pene o los cuerpos cavernosos del clítoris. Se llama músculo eh, isquiocavernoso. El otro se llama bulbo cavernoso. El músculo bulbo cavernoso se encuentra alrededor del orificio vaginal y nosotros ejercitamos ese músculo porque nos ayuda en parte como el esfínter de la uretra. Es un esfínter de la uretra y es un esfínter eh, indirecto del orificio vaginal. Si nosotros ejercitamos este músculo para las relaciones es mejor, para el contener la orina también. Se llama músculo bulbo cavernoso. ¿Cómo lo ejercitamos? Por las contracciones que llegamos a hacer del ano hacia adelante. Cuando hacemos contracciones, nosotros estamos ejercitando este músculo. Y en algunas cosas como pilates, como no sé, en el yoga, estos músculos se ejercitan también haciendo movimientos en los que nosotros no nos enteramos, pero estamos contrayendo del ano hacia adelante. ¿Está bien? En la parte Sí, profe. posterior solamente se encuentra el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano se encuentra haciendo una especie de hamaca en la pelvis. Pues viene del pubis y luego baja la línea media hasta tocar el periné y luego se vuelve a subir por el sacro. Esto es que tiene forma de hamaca este músculo elevador del ano. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Sí, ¿Cuál es profe. el músculo que soporta a los órganos pélvicos? O sea, los músculos pélvicos se sientan sobre un músculo. ¿Sobre cuál? ¿No? Sobre el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano es el que forma el piso de la pelvis. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Mm. Y ahora los órganos genitales externos están contenidos en esta región. La parte anterior es el monte de Venus. El monte de Venus es un acúmulo de tejido adiposo que está cubierto por piel y esa piel tiene vellosidades, tiene glándulas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. ¿Para qué sirve el tener ahí tejido adiposo? Pues es un amortiguador nada más y es una reserva de energía. Es tejido graso. Por debajo y por detrás del monte de Venus, ahora vamos a tener nosotros las protecciones de la vulva. Esas protecciones de la vulva es una parte de piel que se llaman labios mayores. Los labios mayores contienen también una pigmentación que están cubiertos por fuera por la piel. Tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pero hacia la parte interna ya no. Hay una transición de mucosa. Luego, por dentro de los labios mayores se encuentran los labios menores. Esos labios menores, hacia la parte de adelante, le forman un capuchón al clítoris. El clítoris es
el pene femenino y es muy pequeñito, varía de persona a persona, pero entonces los labios menores le van a formar el prepucio o la piel del clítoris. La piel del clítoris se llama prepucio. ¿Está bien? ¿Quiénes lo forman? Los labios menores. Voy a permitir la entrada a uno de sus compañeros, ¿eh? Ya regresé. ¿Ya estamos aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces esas son dos protecciones que tenemos antes de ingresar a un espacio que se llama vulva, el espacio vulvar o vestíbulo. Recuerdan que todo lo que sea un vestíbulo es la entrada. ¿Qué tenemos en el vestíbulo? De adelante para atrás tenemos el clítoris. Por detrás del clítoris, que es el pene femenino, es muy sensible, tiene mucha inervación, es aquí a donde se percibe en gran parte la excitación por la estimulación. Atrás del clítoris tenemos el orificio de la uretra. El orificio de la uretra es la parte final del aparato urinario. Este es el meato urinario. Por detrás del meato urinario está el orificio vaginal. El orificio de la vagina en las mujeres jóvenes, en las niñas, está cubierto por una membrana. Esa membrana es una especie de mucosa que puede tener mucha inervación, por lo tanto ser muy sensible, pero también puede tener tan poca inervación que no se perciba nada en esta zona. Entonces, de la misma manera puede tener muchos vasos sanguíneos o puede tener pocos vasos sanguíneos. Aquellas personas que tienen mucha inervación y que tienen muchos vasos sanguíneos, obviamente va a ser mucho más sensible y la primera relación se va a romper el himen. Ese himen se rompe, sangra mucho y a veces produce un dolor fuerte. Hay personas que no tienen tanta inervación y entonces pues no les afecta en gran cosa. Y hay quienes tienen muy poca inervación, muy poca irrigación, de manera en que su himen se puede romper y no se dan cuenta. A veces el himen se llega a romper solamente por el hecho de andar en bicicleta, de correr, porque hay también ímenes que son muy delgados y muy suaves, y hay ímenes que son muy gruesos y muy elásticos, tan elásticos que permiten el coito durante muchas veces y se llega a romper solamente en el momento del parto. Varía de persona a persona. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ese himen es una mucosa que puede tener muchos hoyitos, puede tener una abertura central, puede tener una forma de media luna, puede parecer una coladera y a veces está cerrado. Cuando está cerrado es necesario manipularle quirúrgicamente para hacer una pequeña hendidura y permitir el paso de la menstruación. Hacia atrás terminan esos labios mayores, esos labios menores, y se encuentra una zona a la que se llama periné. Atrás del periné, ahora tenemos el orificio anal. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues el orificio vaginal está lubricado y se estimula para su lubricación. Este orificio vaginal tiene en las partes laterales unas glándulas que se llaman de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son secretoras de secreciones lubricantes para el orificio vaginal. Pero también hay a los lados una serie de plexos que son venosos y esos plexos venosos son cuerpos cavernosos que acumulan sangre en el momento del coito. Se llaman glándulas vulvovestibulares. ¿Van bien?
¿Podría repetir lo de las glándulas, de las dos glándulas? Las glándulas que secretan para la lubricación del orificio vaginal se llaman de Bartolino. A veces se llegan a infectar, pues a la enfermedad se le llama tolinitis y se le da su tratamiento adecuado, pues generalmente con antibióticos, con antiinflamatorios y analgésicos. A los lados del orificio vaginal también tenemos plexos venosos. Esos plexos venosos estimulan y reciben la sangre de manera en que se hincha toda esta región, como que se inflama porque hay un acúmulo de sangre en los plexos venosos. Eso sucede en el momento del coito. Son glándulas vulvovestibulares. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Dudas? Entonces ya tenemos que de adelante para atrás tenemos el monte de Venus, tenemos la vulva, y de adelante para atrás la vulva contiene al clítoris, a los labios mayores, los labios menores, el orificio de la uretra, el orificio vaginal, y ya termina la vulva, y por detrás de la vulva está el periné. Y detrás del periné tenemos el orificio anal. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, muy importante es también la glándula mamaria. La glándula mamaria está en reposo hasta que es estimulada por hormonas debido a la gestación. Es entonces cuando empieza a crecer el tejido glandular. Pero el tejido glandular generalmente está en reposo, lo que le da la forma y el tamaño a las glándulas mamarias es la cantidad de tejido adiposo que pueda acumular en él, y que estas son generalmente situaciones de herencia. Hay personas que acumulan mucho tejido adiposo, hay personas que no acumulan tanto. Varía de persona a persona. Entonces, tenemos nosotros la piel, tejido celular subcutáneo, ese tejido adiposo, y por dentro tenemos tejido glandular. Las glándulas son acinotubulares, o sea que tienen unas pequeñas vesiculitas que tienen su tubito y se reúnen entre tubos y eliminan su secreción. Así sucede aquí. Los acinos glandulares son como racimos de uvas que van dirigiendo su contenido hacia un conducto de mayor tamaño. Se reúnen entre sí los conductos para formar conductos más grandes. Y al último, antes de salir hacia el pezón, tenemos una cisterna, la cisterna del pezón, y los conductos del pezón. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Dicen algunas personas que cuando ejercitamos los músculos pectorales no sirve para aumentar el tamaño de la glándula. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque el músculo pectoral mayor se encuentra atrás de la glándula, solamente atrás. Pero si nosotros le ejercitamos, sí aumenta el tamaño de ese músculo, pero también el tejido conjuntivo que envuelve al músculo refuerza a la glándula. Aquí, si ustedes ven, tiene como si fuera un soporte, una hamaca. Eso es tejido que se encuentra dándole forma y que se encuentra sosteniendo a la glándula mamaria. Entonces, hacer ejercicio de músculos pectorales sí ayuda a tener más firme, más levantada y más sostenida la glándula mamaria. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Los músculos que están atrás de la glándula mamaria son el músculo pectoral mayor. En estas partes laterales
Los músculos serratos anteriores. Los músculos abdominales en la parte inferior. Entonces tengo pectorales, serratos y abdominales. ¿De dónde a dónde va la glándula? De la segunda costilla hasta la sexta costilla. De la segunda a la sexta costilla. Y de medial a lateral, del borde esternal al borde axilar anterior. Del borde esternal al borde axilar anterior. ¿Voy muy rápido? No, profe. No, profe, No, todo profe, está bien. bien. Perfecto. Y luego tiene su grupo de ganglios que van circulando la linfa de medial a lateral hasta terminar en los ganglios axilares y supraclaviculares. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien. Muy bien. Pues de aparato genital femenino, ese es todo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar con confianza. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando es lo del cáncer de mama, ¿ese dónde se sitúa? El cáncer de mama primero es el crecimiento de células de la glándula mamaria que empiezan a perder el control y se reproducen en gran cantidad. Entonces crecen del tejido glandular, pero de ahí generalmente empiezan a viajar a los conductos linfáticos que son estos verdes. Y al crecer hacia los conductos linfáticos van a drenar también en algunas otras zonas en donde empieza a crecer tejido mamario. ¿En dónde está el cáncer de mama? Dentro del tejido glandular, el tejido de la glándula mamaria, tejido funcional. Ese tejido generalmente está en reposo, pero en el momento de la gestación, la hormona del crecimiento, la hormona que regula el metabolismo basal, que es la tiroidea, la hormona estrógenos y progesterona, la hormona, ¿cuál otra? La prolactina, todas estas se reúnen para hacer crecer la glándula y empezar a producir leche. La prolactina es estimulante de la leche lactogénica. Y hay otra que se llama oxitocina, que es la que contrae a los vasos de la glándula mamaria para que elimine leche. ¿Sí le respondí su pregunta? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Entonces vamos a terminar con aparato genital femenino. Les voy a empezar a presentar aparato genital masculino en un momento. Dejo de presentar. Profe, ¿en dónde terminaban los ganglios linfáticos de las glándulas mamarias? Los ganglios linfáticos de las glándulas mamarias pueden viajar a diferentes zonas, pero sobre todo a los ganglios axilares, a los supraclaviculares y después a algunos ganglios internos del tórax. Pero a donde drena la mayor parte de todos ellos es a los ganglios axilares. ¿Está bien? Sí. Un momentito, ¿eh?
Estoy presentando. Sí, profe. Muy bien. El aparato genital masculino incluye el pene, los testículos y sus conductos. Está prácticamente un tanto sencillo. Vamos a ver que el pene está constituido por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Entonces, los dos cuerpos cavernosos nacen desde aquí, desde la sínfisis del pubis, y son uno derecho y uno izquierdo. Son estos los cuerpos cavernosos. Entonces, hagan de cuenta que son dos especies de cilindros de músculo que van a dirigirse hacia la cabeza del pene. Son dos cuerpos cavernosos. Luego por debajo tengo un cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso se va a dirigir hacia la punta del pene y es el que va a originar una dilatación. El cuerpo esponjoso forma una dilatación que se llama cabeza del pene. ¿Qué hay atrás de la cabeza del pene? El surco balano prepucial. ¿Qué es eso? Un surco que se encuentra por detrás de la cabeza del pene y adelante de la terminación de los cuerpos cavernosos. En ese surco balano prepucial es el sitio en donde se fija la piel del pene. La piel del pene recibe el nombre de prepucio. ¿Cómo se llama la piel del pene? Prepucio. Prepucio. Muy bien, el prepucio aquí se fija. Pero una vez que se fija en el surco balano prepucial, se va a encargar de envolver también esta pequeña cabeza y después se dirige hacia atrás para cubrir todo el pene por completo. Entonces, cuando uno es un niño, hay otra zona en donde se fija también aquí, cerca de la punta del pene, se fija la piel. Entonces tiene dos formas fijas, una aquí, luego es una bolsita, se vuelve a fijar alrededor del pene y luego cubre hacia atrás. Con las erecciones, los niños chiquitos o con la ayuda de sus mamás, cuando los bañan, cuando los están bañando, les retraen la piel del prepucio y esa piel del prepucio se empieza a desgarrar y se separa de la cabeza del pene. Con el agua tibia y con el movimiento de ese pequeño jaloncito, se va separando poco a poco, poco a poco. En ocasiones se forman bolsitas y la gente no puede quedarse así porque esas bolsas pueden ser un reservorio de gérmenes, se requiere mucha limpieza y entonces se le invita a las mamás que cada vez que bañen a su hijito, le hagan un pequeño masajito para que se vaya separando y se vaya rompiendo en forma suave y paulativa. De no ser así, las personas van creciendo y cuando llegan a tener erecciones ya firmes, se desgarran, se les desgarra a veces por completo y por supuesto están 1 o 2 días incómodos. Bueno, para evitar eso hay religiones y hay personas que acuden para que les quiten el sobrante de ese prepucio y entonces la cabeza del glande siempre va a estar libre. El corte que se le hace a la piel para dejar descubierta la punta del pene se llama circuncisión. La circuncisión es un corte circunscrito alrededor de la cabeza del pene sobre la piel y se vuelve a fijar otra vez para que ahora entonces ya no vuelva a cubrir durante ningún momento la cabeza del pene. Esa es la circuncisión. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo bien, profe. Por debajo de los cuerpos cavernosos está el cuerpo esponjoso y en el cuerpo esponjoso corre la uretra
masculina. La uretra es el conducto que viene de la vejiga, pasa dentro de la glándula próstata, se mete en el cuerpo esponjoso, corre a lo largo del cuerpo esponjoso y desemboca en el meato urinario en la punta del pene. Profe, yo tengo una duda. Sí, pregúnteme. Cuando ingresan, Sí, dígame. cuando un paciente, ahora sí que sería masculino, le ponen la sonda Foley, ¿hasta dónde se debe de, o sea, hasta qué punto ya se sabe que está en la uretra? Bueno, en la vejiga. Una vez que ingresa a la vejiga, Ajá. en el momento también que empieza a verse líquido. Entonces tiene que salir líquido para saber que ya se encuentra ahí. Sí, sí se empieza a ver eso. Ya también no hay no hay choque, por decirlo así. Ya se siente un poquito más libre esa sonda. Ok, muchas gracias, profe. Sí, mija. Obviamente, para poderla colocar, tienes que poner en posición el pene de manera en que entre de la forma más recta y de la forma más suave. Pues debe estar lubricado. ¿Continúo? Por favor. Muy bien. Ahora entonces ya tengo los cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos tienen una arteria central cada cuerpo. Se llaman arteria cavernosa. Las arterias cavernosas nacen de la pudenda. Y en el dorso del pene, entre los dos cuerpos cavernosos, está la arteria y el nervio dorsal del pene. Todos estos provienen de los vasos pudendos, ya sean para los órganos genitales la arteria pudenda interna, origina la arteria dorsal del pene y las arterias cavernosas y las arterias del piso de la pelvis. Para el testículo es diferente, porque el testículo no lo irriga la arteria pudenda interna directamente, solamente las bolsas. ¿Quién irriga el testículo? La arteria genital. La arteria genital, muy bien. ¿Y en el hombre se llama? Espermática. Espermática, sí. Exacto. La arteria espermática nace de la aorta abdominal por debajo de la renal, corre por conducto inguinal, irriga testículo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora entonces, nosotros tenemos las bolsas testiculares. Esas bolsas testiculares primero tienen una piel con pigmento. Esa piel tiene pigmento, tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tiene folículos pilosos, es muy delgada y es muy sensible. Por debajo hay una capa que forma dos cavidades, una para el testículo derecho y otra para el testículo izquierdo, y se llama dartos. El dartos forma un tabique entre los dos testículos. ¿Van bien? Sí, profe. Luego tenemos tejido conjuntivo que se llama fascia espermática externa. La fascia espermática externa se puede decir que es la cubierta de un músculo que se llama cremaster. El músculo cremaster. ¿Van bien? ¿Sigo? ¿Fascia qué, perdón, profe? Fascia espermática externa. ¿Hasta ahí está bien? Luego tengo el músculo cremaster. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. Sí, profe.
El músculo cremaster es una derivación del músculo oblicuo menor del abdomen y se encarga de elevar a los testículos. Los testículos se elevan para mantener una temperatura y sucede cuando hace frío o en el momento del coito. El músculo cremaster. Por dentro, el músculo cremaster está cubierto otra vez por una fascia, la fascia espermática interna. Finalmente tengo dos capas, una capa que se llama vaginal, muy delgada, y la capa que le da forma y color al testículo. La capa que le da forma y color al testículo se llama capa albugínea. La capa albugínea le da la forma, le da el color a los testículos y por dentro forma lóbulos. ¿De qué forma son los testículos? ¿Como ovalados? Sí, son ovalados, tienen una cara medial o interna y tienen una cara lateral externa. Un polo superior, un polo inferior, un borde anterior y posterior. ¿Hasta ahí está bien? Está aplanado, tiene forma de ovoide y entonces tiene una cara interna, una cara externa, dos polos, uno superior y inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bueno, ¿Podría pues repetir ya, el sí, testículo, por favor? sí, del testículo, no recuerdo qué dije, que está envuelto por una capa que se llama albuginia. Es la que le da la forma, es la que le da el color y por dentro se tabica. ¿Hasta ahí está bien? Ajá. Si tienen alguna duda en especial, díganme. De lo de las caras y los bordes, por favor. Ah, bueno, entonces hagan de cuenta, imagínense un testículo, pero lo voy a aplanar un poquito. Entonces, como lo aplané tantito, el testículo tiene una cara interna y una cara lateral. ¿Sí está bien? Tiene dos bordes, uno adelante y uno atrás. Y tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. ¿Hasta ahí? ¿Continuamos bien? Sí, gracias. Bueno, dentro del testículo, la albuginia formó unos pequeños compartimentos, unos espacios, y en esos espacios se encuentran unos, unos conductos o túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son contorneados, van a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, contorneados. ¿Qué es lo que contiene el testículo dentro? Túbulos seminíferos contorneados. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. ¿Lo puede repetir otra vez, profe? Sí, que la capa albugínea que le da forma al testículo también forma tabiques dentro. Y al formar tabiques va a formar ahí unos pequeños espacios, unas cavidades que contienen eh, túbulos seminíferos contorneados. Sí saben, recuerdan lo que es contorneado, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, profe. Los túbulos seminíferos se van a salir y van a formar una red testicular. Se van a salir de los lóbulos, van a formar una red
testicular y esa red viaja al polo superior del riñón. Los conductos que van al polo superior del riñón se llaman conductos eferentes. Los conductos eferentes. ¿Sí van bien? Sí. ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Sí. Tenemos nosotros conductitos que salen del testículo, a partir de la red testicular salen y se llaman conductos eferentes, con E. ¿Hasta ahí? ¿Tiene dudas? No, profe. Muy bien. Los túbulos eferentes que nacieron de la red testicular se salen del testículo por arriba y arriba forman un conducto que mide 5 centímetros porque tiene como 7 metros enrollado. ¿Qué dijo? Que los conductos se enrollan y forman una estructura que se llama epidídimo. El epidídimo son conductos enrollados que nacen del polo superior del riñón. Nacen del polo superior del riñón y presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. El epidídimo es este azul que vemos aquí, que se encuentra en el polo superior, recibió los túbulos eferentes y forma una cabeza aquí en esta puntita, luego un cuerpo y finalmente una cola. ¿Hasta ahí está bien? ¿Tienen cuello y qué más, perdón, profe? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y una cola. La, la cola del epidídimo, esta cola del epidídimo origina al conducto deferente. La cola del epidídimo origina el conducto deferente. Sofi, tienes tu micrófono prendido. El conducto deferente nace de la cola del epidídimo y ahora entonces va a subir por la bolsa testicular, se mete en el conducto inguinal, que es un conducto que está en el pliegue entre el tronco y el miembro inferior, la ingle que nosotros conocemos. Ahí se encuentra el conducto inguinal. Y una vez que llega a la parte superior, por donde está la espina ilíaca anterosuperior, se mete a la pelvis, lo atraviesa y pasa a los lados de la vejiga. El conducto deferente nace de la cola del epidídimo, sube por conducto inguinal, rodea la vejiga y llega a unirse con el conducto de las vesículas seminales. El conducto de las vesículas seminales y en unión con el conducto del conducto deferente van a formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, la unión de conducto deferente y el conducto de las vesículas seminales van a formar el conducto eyaculador. ¿Van bien? ¿Puede repetirlo cómo dijo, profe? ¿Qué lo forma el conducto eyaculador, por favor? El conducto eyaculador se forma por la unión del conducto deferente y el conducto de las vesículas seminales. Forman 5 centímetros de conducto eyaculador que atraviesan la glándula próstata. ¿Para qué atraviesan la glándula próstata?
para desembocar en la uretra prostática. En la uretra prostática desembocan. ¿Van bien hasta aquí? ¿Desemboca en dónde? En la uretra prostática. ¿Recuerdan ustedes que la uretra sale de la vejiga, tiene una porción prostática, tiene una porción membranosa y tiene una porción esponjosa? Pues a esa porción prostática, ahí es a donde llegan este conducto eyaculador. ¿Ahí está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Cuando el líquido de las vesículas seminales, los espermatozoides del conducto deferente, la próstata, todos ellos forman el líquido seminal. Y como ahora viaja por la uretra, ese semen puede ser eliminado. ¿Hasta aquí van bien? Todo bien, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. ¿No tienen dudas? Profe, yo solamente le quería decir que ya va a terminar la sesión. Bueno, pues como nada más los genitales, hasta aquí se va a quedar. El día de Profe, hay mañana- una duda más en el chat y ¿se la puedo leer? Sí, cómo no. Dice, ¿cuáles son los conductos que forman el conducto eyaculador? La unión del conducto deferente y el conducto de las vesículas seminales. ¿Tiene más Muchas gracias, preguntas? profesor. Sí, si tienen más preguntas, con todo gusto. Ok. Profe, Yo ¿sí me tengo puede una decir ¿Por qué nos quiénes vamos? forman al líquido seminal? Sí, nos vamos a cambiar. Vamos a cambiarnos, ¿eh? Sí, profe.